Parte uno de la sesión 31. Vamos a profundizar lo que es la transferencia de energía sexual en este video. Empecemos. Antes de empezar, quiero mandar un merecido saludo a Lorena, la bruja filosófica, quien tiene un canal en YouTube y ha estado haciendo su trabajo con la ley del uno desde hace un tiempo para acá. Me enteré porque algunos de ustedes son audiencia de ella y gracias a que ella mencionó mi trabajo en su canal, algunos de ustedes han llegado aquí. Así que Lorena, si estás viendo esto, gracias. Y a la audiencia también de Lorena, más que nada si están aquí, gracias. Y a los que no son audiencia de Lorena, les recomiendo que vayan a su canal porque la descripción de lo que he visto en sus videos y los videos de la ley del uno que he visto de ella, me parece que tiene una posición muy, pero muy interesante y una visión bastante concreta en cómo interpretar el material. Así que si quieren una información más femenina en cuanto a lo que es la ley del uno y proyectado a través de ella, se los recomiendo 100%. Así que vayan a revisarlo si les interesa. Ok, con eso podemos empezar con lo que es esta primera parte de la sesión 31, donde vamos a hablar de lo que es la transferencia de energía sexual. Si recuerdan, esto es algo que nosotros hablamos en un video separado porque era parte de la sesión 26 como tal. Esto es un buen recordatorio para que sepan que si están siguiendo sus libros, los traducidos al español, van a ver que los libros originales excluían esta pregunta en la sesión 26 y ahora estaba incluida en la sesión 31. Me refiero a la pregunta que hice un video completo, el adendum de la sesión 26, que pueden ver aquí. Y pueden notar que yo saqué, por supuesto, esta información fue de la versión reescuchada o el contacto de Ra, que también es otra versión de los libros, una vez que en el 2018 Toby Willock decidió publicar toda esta información de una manera distinta. Entonces, eso es como ven en los vínculos que tengo abajo, el thelawofone.info. Ahí es donde está toda esa información como yo la saco. En cualquier caso, es simplemente para aclararles que si ustedes abren su libro en español, la sesión 31 va a empezar con la pregunta que ya yo cubrí en otro video. Vayan a verlo si les interesa. De hecho, vayan a verlos porque es importante para entender un poco más esto. Y luego regresen aquí. Pero más allá de eso, voy a empezar a cubrir esta sesión tal cual como fue canalizada. De nuevo, yo estoy siguiendo toda la información como fue canalizada día por día y no los arreglos que hicieron en los libros originales y por el cual los libros en español fueron o son copia de. ¿Okay? Para esto vamos a hablar de la transferencia de energía sexual, principalmente en esta primera parte, o mayoritariamente en realidad, porque la segunda parte va a tratar sobre otro tema que se discutió en esta sesión, que es la homosexualidad. Y si bien esta sesión es controversial en general, esta primera parte es un poco, no tanto controversial, pero interesante en términos de cómo percibir la sexualidad. Y la segunda parte sí es normalmente bastante controversial por varios aspectos de la homosexualidad y cómo es percibido en la sociedad. Pero para eso es bueno que vamos a entrar aquí en esta primera parte a hablar lo que es la percepción social que tenemos del sexo y la percepción metafísica de lo que realmente es el sexo. Y luego eso nos va a ayudar en la segunda parte de esta sesión, donde hablemos de homosexualidad, su origen, no tanto el origen histórico, sino el origen de cómo es la homosexualidad, qué significa y otros aspectos ahí que de nuevo son los controversiales dependiendo de cómo se interpretan. Aprovecho para decir o recordar que nada de lo que yo interpreto es final, obviamente, es simplemente mi manera de contribuir a ustedes lo que yo interpreto del material. Así que si no resuenan con algo, siempre busquen por sus propios medios cómo terminar de encajar la información de manera que tenga coherencia para ustedes. Y en esta sesión, sobre todo porque estamos lidiando con una percepción, si bien he visto que en la audiencia ha habido una resistencia en términos de lo que son palabras o semánticas de religión o espiritualidad como tal, sé que aquí también podemos entrar en los mismos problemas. Una vez más, las palabras se atraviesan de por medio para crear
diferencias de interpretación, lo cual es completamente aceptable, siempre y cuando ustedes terminen con una percepción armónica de lo que es el tema y lo que significa para ustedes. Entonces, con todas esas cláusulas por medio, y el saludo a Lorena, una vez más gracias por reconocer mi trabajo, por mencionarme en tu canal y por traer tu audiencia aquí. Mi audiencia también, por supuesto, ya dije, te lo recomiendo, vayan a ver a Lorena. Y con eso vamos a entrar ahora sí, a lo que es la primera pregunta, que tiene que ver con la transferencia de energía sexual. La primera pregunta en realidad fue, para cubrir completo, fue Don preguntando si Carla, ahora que se sentía mejor de salud, podía ir a caminar como ella solía hacer. Y Ra le dijo que sí era posible, así que esa parte no la quise incluir como siempre. Así que pasamos directamente a lo que es más relevante la sesión. Va a ser una sesión larga, como ya ven, y hay muchos temas que quiero discutir aquí. Pero empezando con la primera pregunta que tengo de Don 31.2, dice: ¿podrías definir la transferencia sexual de energía y extender más en su significado? Ra dice: la transferencia de energía implica la liberación de energías potenciales a través, digamos, del espacio potenciado. La transferencia sexual de energías ocurre debido a las polarizaciones de dos complejos mente-cuerpo-espíritu, cada uno de ellos con una diferencia de potencial respecto al otro. Por tanto, la naturaleza de la transferencia o del bloqueo de esta energía está en función de la interacción de estos dos potenciales. Ok, empezamos desde el principio. Vemos que la explicación que Ra está dando primero es lo que es la energía o la transferencia de energía como tal. Dicen que la liberación de estas energías potenciales implica la liberación de energías potenciales a través de lo que de un espacio potenciado. O sea, tiene que existir una diferencia entre estos potenciales energéticos de dos personas para esta energía poder ser liberada. Y a través de esa liberación es que ocurre la transferencia de energía sexual. Una vez más, al principio están hablando únicamente de transferencia de energía, la cual puede ocurrir y ocurre no necesariamente con el sexo o con la interacción sexual. Hay otros tipos de transferencia energéticas, que son las vitales, por ejemplo, donde se transfiere la energía vital, y también la mental, donde se transfiere esa... hay explicaciones que creo que es en la sesión 70 o llegando a los 80, donde se explica cómo esto puede ocurrir, como por ejemplo de maestro a estudiante, cuando el maestro realmente tiene buenas intenciones de enseñar y el estudiante tiene muy buenas intenciones de entender o de aprender. En ese caso ocurre una transferencia de energía, y en este caso no es necesario tener nada físico. Pero en este caso vamos a entrar únicamente a la transferencia sexual, como dicen, que ocurre debido a las polarizaciones de los dos complejos mente-cuerpo-espíritu, cada uno de ellos con una diferencia de potencial, como ya dijeron, respecto al otro. Por tanto, la naturaleza de la transferencia o del bloqueo de esta energía está en función de la interacción de estos dos potenciales. Entonces existe un potencial, así como existe un potencial eléctrico entre dos cargas, en este caso dos personas. Esa diferencia, ese potencial, depende del bloqueo o el flujo de esta energía de ambos, y lo vamos a explorar poco a poco mientras vamos en las preguntas y las respuestas, donde se va a liberar esta energía y ocurre la transferencia de energía sexual y todo lo que significa. Entonces tenemos una pequeña introducción ahí nada más, y vamos a pasar a el resto de la respuesta que Ra dice. En los casos en los que se produce la transferencia, puedes compararlo al cierre de un circuito, tal cual. Puedes considerar también esta actividad, como todas las actividades de la experiencia, como el creador que se experimenta a sí mismo. Y aquí Don va a hacer una pregunta en cuanto a lo que significa el creador experimentarse a sí mismo. Pero también estamos terminando la parte de Ra, donde dice que podemos asimilar esto a lo que es una transferencia de energía, como cuando se cierra un circuito. Es como cuando prendemos una luz, se cierra el circuito, pasa la energía y ocurre la iluminación en este caso. La transferencia de energía sexual en este caso sería las dos personas haciendo una especie de circuito entre ellas y ocurriendo la transferencia debido a la posibilidad o el desbloqueo que pueden tener, y también el potencial energético que tengan dependiendo de su polarización.
Todo esto va a tener más sentido mientras los voy explicando. Pero hasta ahora recuerden que existe polarización. La polarización es la capacidad de energía que existe como una batería individual en cada quien. Y ese potencial puede ser transferido dependiendo de la diferencia que haya entre las dos personas y los bloqueos que puedan tener una o el otro, o el flujo de esa energía entre los individuos. Si recuerdan de la sesión 26, el adendum que hablé de la transferencia de energía sexual, de nuevo, vayan a verlo aquí. Es importante para poder entender lo que son los desbloqueos y las transferencias como tal. Entonces, ahora Don va a preguntar sobre lo que es lo del creador experimentarse a sí mismo. Dice, entonces, ¿puede ser este el mecanismo principal por el que el creador se experimenta a sí mismo? Y aquí pueden ver la falta de percepción de la pregunta. Ra dice, ese no es el término oportuno. Quizás sería mejor calificarlo como un medio adecuado para que el creador se conozca a sí mismo, pues en cada interacción, con independencia de la distorsión, el creador se experimenta a sí mismo. El conocimiento del creador por sí mismo a través de los sexos tiene dos ventajas potenciales. Ok, primero la respuesta de Ra tiene que ver con que el creador sí se puede experimentar a sí mismo a través de la transferencia de energía sexual, pero no es la principal, no es el principal mecanismo para hacerlo. Es uno de las infinitas posibilidades que tiene el creador de experimentarse a sí mismo. Recuerden que estamos en una creación donde todo es el creador. Por ende, todo lo que ocurre en la creación es el creador experimentándose a sí mismo. No hay más nadie que experimentar. No hay más nada que experimentar sino el creador a sí mismo. Entonces, si bien yo pudiera acotar aquí, esto es, vamos a decir, nota mía, es que es uno de los mecanismos, por cierto, donde se puede intensificar esa experiencia. Porque cuando ocurre un creador hacia otro creador en manifestación, transferir esa energía, entonces se está sintiendo mucho más lo que es la experiencia, pues, de transferencia de una energía única, que es la energía inteligente, a través del velo. Y bueno, o sea, esto, si pudiéramos hacer algo sobre la transferencia de energía sexual separado, sería mucho más largo y bastante profundo, porque esto se sigue hablando en otras sesiones donde se discute lo que es la posibilidad de poder transferir esta energía a través del velo por las condiciones en las que estamos de no reconocernos a nosotros mismos. Por eso existe una potenciación mucho más grande en esta transferencia de energía, y por eso es que es tan fuerte, porque a través del velo nosotros no sabemos que somos el mismo creador, y esa unión que existe en la unión sagrada sexual, entonces existe ese potencial en sí. Existe ese potencial de poder experimentarse al máximo de una manera donde no se puede medir con palabras. Entonces sí es un mecanismo muy importante, pero no es el mecanismo principal. Porque como dicen, el creador se conocerá a sí mismo en cada interacción con independencia de la distorsión. En este caso, cualquier distorsión es todo el universo que nosotros conocemos, físico y metafísico, es una distorsión del creador. Así que en esencia se conoce a sí mismo. El conocimiento del creador por sí mismo a través de los sexos tiene dos ventajas potenciales. Aquí hay dos potenciales que vamos a discutir y son lo más importante de esta respuesta. Así que vamos a pasar a eso. Ra dice, en primer lugar, en el ser que se ha activado, el rayo verde, existe el potencial para un equivalente directo y simple de lo que podrías llamar dicha. La naturaleza espiritual o metafísica que existe en la energía inteligente, esta es una gran ayuda para la comprensión de una naturaleza más real de la cualidad del ser. Y aquí empiezan a hablar de lo que es el primer potencial de esta transferencia, el primer potencial que existe de transferir energía sexual de una persona a la otra. Tiene que ver con el rayo verde. ¿Por qué? Porque si recuerdan, el camino positivo se activa cuando no hay bloqueos en los chakras más bajos, o sea, en los 3 chakras animales, los 3 chakras de cuerpo. Y cuando hay una liberación de esos bloqueos, cuando no hay distorsión o bloqueo en esos chakras, la energía fluye directo al corazón. Y del corazón
existe el primer potencial de transferir directamente una energía real, una energía de creador a creador. Entonces, para el ser que haya activado el rayo verde, existe el potencial para que un equivalente directo y simple de lo que podríamos llamar dicha, ¿ok? La dicha es una sensación o un sentimiento, una experiencia, algo que se siente en el chakra del corazón, la dicha, el disfrute, pero el disfrute de contemplación absoluta, de dicha. Yo creo que es la mejor palabra. Estoy tratando de buscar un mejor sinónimo, pero esa es la que más de verdad resuena. La naturaleza espiritual o metafísica que existe en la energía inteligente. Claro, si se dan cuenta, la energía inteligente, ¿de dónde viene? Del principio creador, amor. Y en ese principio creador se inunda en esencia lo que es la energía inteligente de amor. Por ende, a todo momento, la búsqueda de la energía inteligente en su espiral hacia la luz va a encontrar amor en todas partes. Y en este caso estaríamos nosotros utilizando esa energía de dicha, amor, en nuestra expresión única para ofrecerla a otra persona. Y lo sacamos directamente de la energía inteligente. Es análoga a eso. Esta es una gran ayuda para la comprensión de una naturaleza más real de la cualidad de ser. Claro, como ya expliqué, la naturaleza del ser es puro amor. No es la confusión de las primeras divisiones de lo que es el ser, que no es más que un vehículo animal y físico. Lo que es el chakra naranja y amarillo principalmente son los que crean estos bloqueos o confusiones. Causan este tipo de bloqueos que eventualmente distorsionan la energía del amor que quiere fluir al corazón para poder ser compartido. Por ende, no existe transferencia de energía en los puntos más bajos, o mejor dicho, el naranja y el amarillo, sino que eso se utiliza para poder potenciarlo, catapultarlo a lo que es el corazón, que es donde en realidad ocurre el primer potencial que ellos están llamados. Y esto ayuda a conocer más el ser, porque en los chakras bajos no se puede conocer más el ser de lo que obviamente es el discernimiento principal de lo que nosotros realmente somos como seres humanos, sino cuando se llega al principio creador del amor, lo que es el dar sin querer recibir. Y eso lo vamos a explorar también un poco más aquí. Ra continúa y dice: la segunda ventaja potencial de los actos de reproducción sexual es la posibilidad de una comprensión o conexión sacramental, digamos, con la puerta de acceso a la infinidad inteligente, pues con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podrías llamar magia y lograrse experiencias de la infinidad inteligente. Este es la segunda ventaja potencial, como ellos le dicen. Vamos a resumir lo potencial que existe en la posibilidad de transferir energía sexual. Y es que, si bien ya sabemos que la energía se produce en la parte más baja, se experimenta, se siente y luego se sube el corazón, cuando llegamos al corazón estamos hablando también del complejo. Yo le digo el complejo mente-corazón. ¿Okay? El complejo mente-corazón, que es el rayo verde y el rayo azul del chakra de la garganta, esa es la mente. Y la mente-corazón es la que potencia eso. Si existe una transferencia de energía sexual en el verde, es normalmente de querer dar el amor de uno. Balanceado con el azul. Y aquí todavía no estamos entrando a esta parte, pero quería elaborar un poco más en lo que es la transferencia de energía sexual a través de la energía que llega al corazón. Si se llega nada más al corazón, es suficiente, porque eso es lo que abre las posibilidades de seguir transfiriendo en los puntos energéticos más altos, que es donde cuando se experimenta lo que es el amor incondicional de dar ciegamente, por decirlo de alguna manera, se puede llevar a balancearlo con sabiduría, con expresión honesta del ser. Y ahí es donde ocurre esta interacción, digamos, máxima de lo que es el primer potencial o ventaja potencial, como ellos dicen, de esta interacción o transferencia de energía sexual a través de la comunicación honesta
y de la transferencia de amor indiferenciado o sin condición. Entonces, la segunda no es la del chakra de la garganta. Lo mencionaba para completar de que ahora vamos a pasar al tercer ojo y a la coronilla o al chakra corona, donde la segunda ventaja en realidad es la de los actos de reproducción sexual, es la posibilidad de una compresión o conexión sacramental a través de estos puntos energéticos. Para eso la energía tiene que subir porque ya no puede tener bloqueos en realidad aquí, y subirla en realidad a lo que es la percepción o conciencia de lo que es lo sacramental en estas energías que se están compartiendo. Y esto con la puerta comprensión o conexión con la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Recuerden, el acceso a la infinidad inteligente empieza en el tercer ojo y termina, o no termina, pero continúa, ¿okay?, hacia la infinidad a través del chakra de la corona. Pues con la preparación adecuada puede trabajarse en lo que podrías llamar magia o lograrse experiencias de la infinidad inteligente. Ok, ¿qué es magia? Ya que estamos hablando de lo que es el contacto con la infinidad inteligente a través de la puerta de acceso, que es el tercer ojo. Cuando subimos la energía tenemos el potencial de poder trabajar lo que ellos llaman magia. Ahora, magia en el material de Ra es definido como el trabajo voluntario que se hace en la conciencia. En pocas palabras, con tu propia voluntad, querer cambiar tu conciencia a través de los conocimientos o la experiencia que estás teniendo y tu percepción, no tanto el conocimiento, sino tu percepción de lo que es la realidad. Una vez más, mientras más alta sea tu conciencia, más ves el todo como parte del uno y el uno como parte del todo. Entonces, mientras más esa búsqueda voluntaria que uno tenga sea trabajada, más potencial de lo que se llama magia es posible aquí, porque ves más con los ojos del creador. Y de eso se trata. Aquí en el corazón se trata de dar ese amor que se reconoce y se sabe que es puro, pero no se ha balanceado todavía con sabiduría. Cuando se balancea con sabiduría, entonces ahora se entiende y se puede llevar a lo que es el conocimiento sacramental. Uno va después del otro. Entonces primero empezamos con el corazón, luego con la garganta, que es lo que se representa como honestidad y sabiduría, el balance entre amor, luz, luz, amor, y luego sube a lo que es la parte sacramental espiritual, como ellos dicen. Y esto puede ser utilizado, esta energía de transferencia sexual puede ser utilizada para hacer magia y experiencias con la infinidad inteligente. Entonces, esos son, para recapitular, son los dos puntos o las dos ventajas potenciales que existen en el acto de reproducción sexual que busca transferencia de energía. Y para eso obviamente ya pasamos por todo lo que es la parte más baja hasta que llegamos a lo que es el tercer ojo, o nuestra visión en sí de unidad. Es nuestra visión de unidad. Recuerden, el tercer ojo es sexta densidad de conciencia, que es donde vemos todo unificado: amor, luz y el resto de la creación como una sola entidad. Y mientras más nosotros podamos ver eso, más potenciamos nuestra posibilidad de sentir, ver y experimentar todo como una unidad. Ok. Hay otra parte de la respuesta aquí, es un poco larga. De hecho, hay dos partes más. Y continúa, que dice: las entidades de orientación positiva que se concentran en este método de alcanzar la infinidad inteligente a través de la búsqueda o el acto de la voluntad son capaces de dirigir esa inteligencia infinita hacia el trabajo que desean realizar, ya sea de conocimiento, de servicio, capacidad para curar o cualquier otro servicio que desee dar al prójimo. Entonces, una vez más, aquí seguimos hablando de lo que es ya el segundo potencial, que es el espiritual, el trabajo espiritual, donde las entidades de orientación positiva se concentran en este método para utilizar básicamente la infinidad inteligente y buscar, una vez más, ven, a través del acto de la voluntad. La voluntad del ser es la herramienta quizá más potente del trabajo espiritual, porque cuando ponemos voluntad en algo, no importa el resto, es nuestro enfoque en lo que queremos hacer, lo que queremos ver manifestado. Y por eso es que la voluntad es tan fuerte y está tan asociada con lo que es fe, porque la fe es algo que trabaja en el misterio, sin saber.
Entonces son capaces de dirigir esa inteligencia infinita hacia el trabajo que desean realizar. En pocas palabras, dependiendo de la dirección de su polarización, obviamente entidades positivas buscan potenciar lo que es esa capacidad para curar o cualquier otro servicio que quieran dar hacia otras personas. La magia puede ser utilizada de esa manera, porque una vez que se contacta a la infinidad inteligente, se puede utilizar esa energía para poder de nuevo avanzar más en el progreso que la persona tenga hacia ese punto en específico, que es su cualidad de servicio a otros. Y eso es a través del uso inteligente de esta energía. La última parte de la respuesta, Ra dice: estas son las ventajas de este método particular de experimentarse el creador a sí mismo. Como hemos mencionado, el corolario del poder de esta particular transferencia de energía es que abre la puerta, digamos, al deseo de los complejos mente, cuerpo, espíritu de servir en modos infinitos al prójimo y de esa forma polarizarse positivamente. Por supuesto, aquí ya estamos encapsulando todo lo que es la transferencia de energía sexual a través de lo que es el uso consciente de este deseo de compartir esta energía con otra persona y a través de los distintos centros energéticos que no son más que representaciones conscientes o representaciones de la conciencia de cómo percibimos esta realidad como tal. Entonces esto puede ser utilizado, como dicen, de esta transferencia de energía abre la puerta al deseo de los complejos mente, cuerpo, espíritu de servir en modos infinitos al prójimo y de esa forma polarizarse positivamente. Cuando esta energía es utilizada con la intención de servir, así sea a la misma persona obviamente, o de repente potenciar su propia dirección en lo que ellos dicen, sanación o servicio a otros en términos de conocimiento o lo que sea tu manera de servir a otros, puede ser potenciado. Y bueno, las infinitas maneras de que se puede hacer, uno siendo una entidad positiva. Así que esta es, digamos, que la parte más académica o directa de lo que es la transferencia de energía sexual. Vamos a pasar a otras partes de lo que es la transferencia de energía sexual, porque son igualmente interesantes. Y vamos a ver cuál es la segunda parte o la otra pregunta de Don, que no recuerdo específicamente, pero creo que empieza una... Sí, aquí comienza una dirección en la que Don quería preguntar algo. Y dice: ¿puedes ampliar el concepto por el que esa acción no solo permite al creador conocerse mejor a sí mismo, sino también crear en nuestra densidad una progenie o posibilita el camino para que otra entidad entre en esta densidad? La pregunta es, en realidad, Don quiere saber cuál es el mecanismo por el cual esta transferencia de energía sexual permite que podamos tener un bebé, podamos traer al mundo a otra entidad encarnada. ¿Cómo existe esta relación entre la transferencia de energía sexual y la creación de un bebé? O sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y la respuesta de Ra van a ser varias preguntas en esta línea porque no se aclara bien la pregunta y la respuesta, pero igual sacamos bastante contenido. Ra dice: como hemos dicho ya, la transferencia sexual de energías incluye la transferencia del rayo rojo, que es aleatoria y función del propósito de la segunda densidad de crecer, de sobrevivir, digamos. Es una función propia de la interacción sexual. La progenie, como llamas a la entidad encarnada, aprovecha la oportunidad de un complejo mente-cuerpo que ofrece este acto o hecho aleatorio denominado fertilización del óvulo por la esperma, gracias al cual una entidad tiene la oportunidad de entrar en esta densidad como entidad encarnada. Ok, la pregunta de nuevo de Don era cómo esta transferencia de energía sexual podía permitir que uno pudiera tener un bebé. Ra dice, como ya hemos hablado anteriormente, de nuevo, sesión 26 Addendum, transferencia de energía sexual, vayan a verlo, se habla de esto. Y es que la transferencia sexual de energías incluye siempre el rayo rojo. Y esto vamos a mantenerlo en mente para otra pregunta que va a hacer Don, o va a seguir preguntando sobre esto. La transferencia del rayo rojo es aleatoria. O sea, la transferencia de energía sexual en su forma más básica cuando tenemos, y aquí es donde traemos a colación
la acotación que hice en el video pasado, donde hablamos de la interacción bisexual. Bisexual, de nuevo, un término que se utiliza como biológico, masculino y femenino, no bisexual en cuanto a la orientación que puede tener una entidad de tener atracción por ambos géneros. Estamos hablando de la interacción bisexual entre masculino y femenino, entre hombre y mujer biológico. Entonces, esta transferencia de energía bisexual, o sea, entre hombre y mujer, es aleatoria en cuanto a la parte del rayo rojo. ¿Por qué? Porque el rayo rojo es el que produce la posibilidad de fertilizar químicamente una entidad o un vehículo para mente-cuerpo, para una entidad poder encarnar. Entonces, la primera transferencia de energía sexual en su parte más básica es la aleatoria, y esto lo podemos ver, de hecho, en lo que es las densidades de conciencia. Las densidades de conciencia, en primera densidad, tenemos que la energía inteligente funciona de manera aleatoria, está buscándose a sí misma, y no existe un tipo de búsqueda consciente como tal, es caótica, es intemporal. Y esto es lo que forma los primeros elementos siendo aire, fuego, tierra y agua. Estamos hablando de la creación como tal, pero el paralelo es idéntico, porque de nuevo, nosotros somos un microcosmos del macrocosmos. Nosotros somos esta parte del universo experimentándose a sí mismo como una réplica directa. Entonces, de la misma manera como en la creación, por ejemplo, los planetas tienen que pasar por la primera densidad, donde ocurre este movimiento aleatorio de energía hasta que se consiga a sí mismo. De la misma manera, en la transferencia de energía sexual, en la reproducción, ocurre un intercambio aleatorio de estas energías para buscar lo que es la reproducción o la fertilización del óvulo por parte del esperma. Entonces, esto es completamente aleatorio. Esto no es algo consciente que uno hace para tener un bebé. Es algo que ocurre y ya. Nosotros sabemos que no tenemos control sobre eso. Así que, ok. Eso es lo que quisieron aclarar ahí. De todas maneras, dicen algo más que es importante. Dicen: esto proporciona a las dos entidades que han participado en esta transferencia sexual de energía reproductora el potencial de prestar un gran servicio en la crianza de la entidad poco experimentada a medida que gana experiencia. Esto es un buen énfasis para decir que esta posibilidad de tener un bebé es realmente un privilegio para aquellas dos personas que están involucradas en tener a un bebé y pueden criarlo, porque tienen ese potencial de poder darle esa experiencia al bebé, y es el mayor honor y es el mayor servicio que podemos hacer en la tierra. No hay mayor creación o mejor creación de lo que sea en arte, en estructura, en qué sé yo, en música. No hay creación más pura que tener un bebé. Y aquí es donde ellos dicen que esto es, o sea, lo que les da un gran potencial a estas dos entidades de poder dar este servicio a la criatura. No utilizan la palabra servicio aquí, pero se infiere, por supuesto, en lo que están diciendo, que criar a un bebé es totalmente un servicio único y especial. Entonces, quería anotar eso ahí. Y la última parte de la respuesta de Ra dice: cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas oportunidades para polarizarse en sentido negativo, lo que se ha visto favorecido por el aumento gradual durante muchos miles de tus años de distorsiones de complejos sociales que han creado la tendencia hacia la confusión, digamos, o del desconcierto en el aspecto de servicio al prójimo de esta transferencia de energía y las oportunidades subsiguientes de servicio a otros seres. Ok, esta parte no tenía mucho que ver o nada que ver con la pregunta que hizo Don, pero podemos ver cómo Ra, una vez más, hay veces que ellos no quieren responder una pregunta o simplemente decían una respuesta muy corta porque no querían agregar nada,
Y aquí están aprovechando la oportunidad para hablar de algo que para mí es muy importante y donde posiblemente voy a filosofar más, porque tiene que ver con nuestra percepción de lo que es la sexualidad. Pueden ver que hasta me estoy preparando aquí todo. Ok, ¿qué están queriendo decir aquí? Dicen, cabe recalcar que siempre existe la posibilidad de utilizar estas oportunidades para polarizarse en sentido negativo. Porque lo que se ha visto favorecido por el aumento gradual durante muchos miles de nuestros años en las distorsiones sociales, con la tendencia a la confusión de lo que es esta transferencia de energía sexual o el uso de la energía sexual en general. Estamos hablando de miles de años de condicionamiento social que han tergiversado por completo lo que es la energía sexual, lo que es el acto sexual como tal, donde tenemos que durante todos estos miles de años se ha oprimido lo que es la expresión sexual, primeramente a través de la opresión femenina, segundo a través de los establecimientos morales, tercero a través de lo que es, en mi opinión, la idea de que padres son... Existe hablando de lo que es la crianza de un niño, de que, por ejemplo, mi hijo es más importante que el tuyo. Cuando en una sociedad realmente abierta no existe ninguna preferencia. Todos los niños son idénticos. Son idénticos en términos de lo que invertimos de amor en ellos. Mi hijo no tiene una preferencia porque esto no es más. Y si se ponen a ver, esto en realidad, y esto, o sea, si quieren argumentarlo conmigo, vamos a caernos ahí en los comentarios. Pero piense, esto no es más que una herencia de, sobre todo, el patriarcado, el hombre masculino, macho, queriendo preservar lo que es su ADN, su genética. Porque al decir, este es mi hijo, y es preferencia de mi hijo, está queriendo decir que los demás no lo son. Obviamente, porque no tienen su ADN, no tienen su genética. Y esa preferencia que existe no es más que querer, el ego, querer ser parte de decir, bueno, mi hijo tiene la genética más perfecta. Por ende, tenemos que cuidarla y tenemos que crear todo este imperio para que pueda ser el sucesor de mi legado y todo lo demás. Y esto se ha infiltrado esto es una de las tantas distorsiones de lo que es y estamos hablando únicamente, no estamos hablando del sexo como tal, sino de la crianza de un niño y cómo lo percibimos. Pero esto en realidad crea también una necesidad de que ahora mi mujer es mi mujer porque más nadie la puede tocar, no vaya a ser que quede embarazada de otro. Y aquí empieza a crear otro, o sea, se empieza a oprimir más a la mujer en cuanto a su expresión sexual. Como vamos a explorar, esto es muy amplio, demasiado amplio para lo que yo puedo tener tiempo de hablar aquí en este video. Pero para que vean por cuántos ángulos tenemos tantas distorsiones en cuanto al sexo. Ni siquiera he llegado al punto moderno social donde vemos al sexo como algo primero prohibido, moral, escondido, misterioso o secreto, sino también completamente desvirtuado en cuanto a lo que significa en su deseo carnal y animal. No hemos llegado ahí, sino en cómo históricamente, como ellos dicen, durante muchos miles de nuestros años, de distorsiones de complejos sociales que han creado la tendencia hacia la confusión, del desconcierto, en el aspecto del servicio al prójimo, esta transferencia de energía. O sea, tenemos que la transferencia de esta energía tiene una calidad completamente sagrada y especial, específica, pero que durante miles de años la hemos distorsionado a través de nuestros complejos sociales. Y esta es una de las tantas, el patriarcado, la percepción de que el hombre debe tener su propia progenie y tiene que tener su propio legado. Todo esto que ha sido una basofia, obviamente, y una manera de restringir aún más lo que es la pareja como tal, el mismo matrimonio. Tiene muchísimo que ver en esto. Pero eso creó, por supuesto, una percepción sexual muy reducida de lo que podía o estaba permitido ser. Más que nada la mujer era la que estaba más limitada. El hombre en diferentes culturas ha tenido todas sus libertades, e incluso fuera de la cultura moral también ha tenido sus libertades. La mujer es la que siempre ha sido opacada en este sentido. Y de nuevo, no es por querer invocar ningún tipo de
feminismo, nada de esto, sino la realidad como tal. Y bueno, eso, aquí podemos desviarnos en tantos caminos, pero eso ha distorsionado lo que es la percepción sexual como tal. Y para volver más o menos al tema, y recordar que estamos en la parte de transferencia de energía sexual, cómo esta transferencia de energía sexual o cómo el uso de esta energía sexual como tal puede ser potenciada para simplemente transferir algo que es de todo el mundo. Fíjense, en la misma idea de nosotros tener ¿cuál es el primer bloqueo que tiene la mayoría de la gente al tener sexo? Por lo cual hay que tener mucho cuidado, es el embarazo. O sea, todavía vivimos en una sociedad que algo tan sagrado como tener un bebé, encarnar a una entidad cósmica, sobre todo en estos tiempos que es tan necesitado, es tan limitado porque primero tenemos que considerar nuestra posición económica, nuestra posición social, nuestra posición en la cultura, nuestra edad. Muy importante, nuestra edad es crucial porque primero tenemos que pasar por la escuela, después por la universidad, después por el trabajo inicial, luego por comprar la casa y eventualmente ya como los 30, 40 años es cuando podemos tener... O sea, reprimimos la sexualidad durante aproximadamente 20 a 30 años. Ya a los 40 años, ¿quién quiere tener un hijo? O sea, es brillante aquellas personas que puedan tener un hijo, pero honestamente, luego de haber pasado por tanto odisea, y sobre todo mucha gente que lo que quiere ahora es vivir una vez que tienen una vida, es una devoción total la que una persona puede tener para tener hijos, y mi reconocimiento a aquellas personas. Pero eso no es como debería ser. Por algo biológicamente estamos preparados para tener hijos desde la adolescencia. Pero nuestras distorsiones sociales han creado de esto una limitación. Y todo es por el aspecto monetario o económico. Entonces, de aquí de nuevo, o sea, queda bastante que cubrir todavía y no me quiero seguir alargando en esto. Quizá hable de esto en otro video porque si les interesa, de verdad, aquí hay mucha tela que cortar. Pero eso es principalmente lo que Ra está agregando aquí. Y me da risa porque esto no fue parte de la pregunta. Lo que Don está preguntando, y van a ver cómo Don vuelve ahí a la pregunta. Pero esta información es crucial para nosotros entender lo que es nuestra posición ahorita, nuestro adoctrinamiento de lo que es la percepción sexual. Y qué es lo que tenemos todavía nosotros como tabú o como una especie de fetiche de lo que es el querer expresarnos sexualmente. Pero bueno, para no desviarme más ahí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don dice: si se produce una transferencia sexual de energía en el rayo verde, y supongo que en ese caso no existe transferencia de energía del rayo rojo, ¿implica la imposibilidad para esa transferencia concreta de incluir la fertilización y el nacimiento de la entidad? Esta pregunta está más enredada que cuando Ra responde, así que déjenme desenredarla. Lo que Don está preguntando aquí es que si llega a ocurrir una transferencia de energía en el rayo verde, si es entonces, y que no ocurre el rayo rojo, ¿okay? Transferencia en el rayo verde, pero no en el rayo rojo, entonces eso implica la imposibilidad de que pueda fertilizarse o permitir el nacimiento de una entidad. La pregunta como tal, si entendemos más o menos ya cómo funciona la transferencia de energía sexual, sabemos que es una imposibilidad o es simplemente incorrecta. Como dice Ra, no es correcto. Debido a la naturaleza del complejo corporal, siempre existe la transferencia de energía del rayo rojo. El resultado aleatorio de esta transferencia de energía estará en función de la posibilidad de fertilización de un momento dado y en una pareja concreta de entidades. Ok. Ra está explicando y va a seguir explicándolo ahorita seguramente, me parece. Sí, aquí hay una anotación que voy a hacer mención ahorita, pero no es correcto en el sentido de que la transferencia de energía sexual empieza por el rayo rojo. Siempre hay transferencia de energía sexual, ¿ok? Y dicen, debido a la naturaleza del complejo corporal, siempre existe la transferencia de energía del rayo rojo. El resultado aleatorio de esta transferencia de energía estará en función de la posibilidad de fertilización de un momento dado en una pareja concreta de entidades. En pocas palabras, las posibilidades de que la transferencia de energía roja exista o no, o pase o no, es completamente aleatoria, como ya han dicho, y depende de las posibilidades de fertilización en ese momento de las entidades. O sea, hay muchos factores o muchas
muchos elementos aquí que juegan su papel para permitir o no permitir la transferencia de esa energía en el rayo rojo. Y vamos a explorar algunas dentro de las otras preguntas, no me voy a adelantar. Pero Ra continúa diciendo, y aquí hay una pequeña anotación, porque esto no está en los libros, y lo incluí porque sé que era parte de... lo pueden notar que estaba en la parte de inglés y no estaba aquí. Y para ponerlo más concreto, dice, la transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio. Esta parte en amarillo es la que no van a encontrar en sus libros. De cada una de ellas sin distorsión significativa por las energías del rayo amarillo o naranja. De ahí el don, digamos, al ser dado libremente sin solicitar nada a cambio ni del cuerpo, la mente o el espíritu. El rayo verde es un rayo de completa universalidad de amor. Es el dar sin esperar nada a cambio. Ok, entonces, esto fue excluido, esta parte que tengo en amarillo, donde dicen la transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio de cada una de ellas. Para darle un poquito más de coherencia a lo que Ra estaba explicando, pero como de nuevo yo estoy trabajando con el material completo y sin que le falte nada, salvo de repente una coma o algo así que hayan puesto adicional para darle más consistencia, quise incluirlo porque la manera como dicen es que la transferencia de energía del rayo verde ocurre debido al ritmo vibratorio de cada una de ellas sin distorsión significativa por la energía del rayo amarillo o naranja. En pocas palabras, sin distorsión significativa en los rayos amarillos y naranja quiere decir sin bloqueos en nuestros chakras naranja y amarillo. ¿Ok? El rayo naranja y el amarillo. La transferencia del rayo verde ocurre entonces debido a eso. Si hay bloqueos, no ocurre transferencia verde, que es la pregunta de Don. Don dice, hay transferencia verde, pero no hay transferencia roja. No, siempre hay transferencia roja y la transferencia verde depende de si hay bloqueos o no. Si no hay bloqueos, o como ellos dicen, sin distorsión significativa de esas energías, ¿ok? De las energías naranja y amarilla, entonces sí ocurre o existe la posibilidad de transferencia verde o del corazón. Dicen, de ahí el don, digamos, al ser dado libremente, porque, de nuevo, cuando tú has excedido en tu posibilidad de verte, primero, en el naranja te estás viendo a ti mismo en relación a posiblemente otra persona nada más, como es la visión animal, y en el amarillo estás viendo a otras personas, pero tienes la posibilidad de verlos como para ser manipulados o que son simplemente extensiones tuyas. ¿Okay? El servicio a otros o servicio al yo. Esa es la característica del rayo amarillo. Si ya has excedido en tu conciencia de ver a los demás como animales o a los demás como otros yo, entonces ya tienes posibilidad de activar el verde, el corazón, y poder ver a la otra persona, como dicen aquí. Fíjense que la palabra clave o la frase clave aquí es cuando dicen al ser dado libremente. Porque si no es dado libremente, existe un bloqueo en el amarillo o en el naranja. Sin solicitar nada a cambio ni del cuerpo. Si existe algún tipo de solicitud de la otra persona, entonces estamos un bloqueo en el rayo amarillo. La mente o el espíritu, cualquier cosa que nosotros queramos de la otra persona es en realidad un rayo amarillo, un bloqueo en el rayo amarillo, porque no deberíamos querer recibir algo para dar, ¿okay? En ese caso estaríamos manipulando para poder recibir, lo cual es característico de la entidad negativa, lo cual quiere decir que tiene bloqueos al menos en la parte naranja y definitivamente en el amarillo si es a este punto. Pero entonces el rayo verde es de completa universalidad de amor, es el dar sin esperar nada, dar sin esperar nada a cambio, obvio. O sea, cuando queremos entregar esa energía de amor incondicional, absoluto, entonces no existe ningún tipo de preferencia o de necesidad de recibir algo a cambio. Y a eso es a lo que Ra se refiere aquí. Entonces, eso está explicando la naturaleza de lo que es la transferencia de energía del rayo verde. Porque Don preguntó esa parte. Entonces, esa parte creo que está bien aclarada. Vamos a pasar a la otra pregunta, donde Don dice, me preguntaba, y aquí Don todavía sigue dentro de la línea de preguntas que tenía. Me preguntaba si existe algún principio tras el hecho de que una unión sexual no conduzca necesariamente a la fertilización. Mi interés no radica en los principios químicos o físicos del proceso, sino
en si existe algún principio metafísico que motive que la pareja tenga un hijo o no, o si es algo totalmente aleatorio. Ra le dice, es aleatorio dentro de ciertos límites. Si una entidad ha alcanzado el grado de madurez por el que se escoge la estructura básica de la experiencia de vida, puede entonces escoger encarnar en un complejo físico que no puede reproducirse. Así, hallamos algunas entidades que han escogido la infertilidad. Otras entidades, mediante su libre albedrío, se valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad. Con excepción de estas condiciones, es aleatorio. Ok. Hay algo que Ra no menciona aquí, y esto es especulación mía, pero vamos a ponerla aquí a un lado para después decirlo. Primero, Don sigue preguntando si existe algún mecanismo por el cual la interacción sexual no permita la fertilización. Está muy interesado en la parte de la fertilización en la transferencia de energía sexual, si ocurre o no. Y Ra dice que sigue siendo aleatorio. Todo esto es aleatorio dentro de ciertos límites. Y siguen expandiendo. O sea, ya han repetido la respuesta varias veces, pero supongo que Don no le había quedado claro. Y de nuevo, es completamente aleatorio dependiendo de, como Ra dice, y nos dan una buena información aquí, de alguien que ya haya alcanzado un grado de madurez espiritual por el cual estructura su experiencia física o su experiencia de vida. En pocas palabras, aquella entidad que ha alcanzado el rayo verde, la activación del corazón para poder programar su existencia aquí, puede de alguna manera programar lo que va a ser su capacidad de fertilizar o de ser fértil. Esto es para las personas exclusivamente que no pueden tener hijos por alguna, vamos a llamarlo, una configuración física, ¿okay? No una enfermedad ni deficiencia ni nada, sino una configuración física. Y con eso quiero decir, a quienes le dicen que tienen una enfermedad o les ponen cualquier tipo de patología, nos estamos refiriendo a esas personas. Esas personas decidieron venir. Esto quizás es muy importante para que ellas, si tienen a alguien, compártanselo, que no pueden tener hijos, sepan, si están en algún tipo de orientación espiritual, sepan que ellos escogieron eso para poder potenciar, porque tienen una capacidad también configurada espiritual muy potente. Pudiéramos decir que de repente quizás el monje no es el mejor ejemplo porque no sabemos si es fértil o no, pero es un buen ejemplo. O sea, vino con esa configuración para potenciar su espiritualidad y ser ese faro de luz. Entonces, estas personas que no pueden tener hijos es lo mismo que aquellos errantes que tienen una imposibilidad física y que no puedan tener, digamos, algún tipo de posibilidad de hacer algún deporte o de alguna actividad física. Los limita, los mantiene dentro de una cápsula para poder acentuar más su trabajo espiritual. Entonces, de la misma manera aquí, un pequeño paralelo que quise hacer porque me parece muy importante. O sea, aquellas personas que no pueden tener hijos, se nota, según lo que dice Hernán, que fueron programados así ellos mismos. Entonces, lo positivo de esto es que denota que esta entidad que no puede tener hijos, entonces puede desarrollar o tiene la capacidad de desarrollar su trabajo espiritual muy potenciado. Carla hasta cierto punto era de este tipo por sus condiciones físicas, las limitaciones físicas que ella tenía, y ella estaba muy consciente de esto. Carla, estoy hablando de la canalizadora de material de Ra. Y bueno, o sea, punto final ahí. Después, o punto y seguido, Ra dice, así hallamos algunas entidades que han cogido la infertilidad. Ok. Otras entidades, mediante su libre albedrío, se valen de diversos mecanismos para evitar la fertilidad. Y aquí estamos hablando de aparatos, como dicen, diversos mecanismos. En inglés dicen devices, que son aparatos. Aquí no lo dicen. Pero estamos hablando de anticonceptivos, es la palabra. Estaba pensando en contracepción. No sé si es una palabra también. Pero anticonceptivos. El uso de anticonceptivos es a lo que se refieren aquí, que también imposibilitan la fertilidad, obviamente. Pero esto es a voluntad de las entidades involucradas. Con excepción de estas condiciones, es aleatorio. Y yo creo que aquí ya Don termina de obtener el punto, de agarrar el punto y decir, ok, bueno, ya es aleatorio, a menos de que esto o lo otro, infertilidad programada o por anticonceptivos
completamente aleatoria. O sea, ya. Ya dejó el rojo por un lado. No sé por qué tenía esa dirección Donna ahí, pero bueno, eso fue lo que estaba preguntando. Ok. Última pregunta que tenemos de esta sesión y en la cual me quiero enfocar bastante porque hay algo muy interesante que sacar de esto. Don pregunta: gracias. En material anterior has mencionado la atracción magnética. ¿Puedes definir y explicar más ampliamente este término? Aquí vamos. La atracción magnética. Ahora dice: hemos empleado el término para indicar que en tus naturalezas sexuales existe polaridad. Digamos que esta polaridad puede considerarse variable según la polarización masculina-femenina de cada entidad, sea cada entidad biológicamente masculina o femenina. De esa forma puedes observar el magnetismo de dos entidades con el equilibrio adecuado, polaridad masculina-femenina frente a la femenina-masculina, al encontrarse y sentir la atracción que ejercen las fuerzas polarizadas una sobre otra. ¡Boom! Me encanta esta parte. Y aquí pudiera hacer otro video separado hablando de esto, de lo que es la atracción magnética que existe entre dos personas independientes de su configuración biológica femenina o masculina. ¿Qué quiere decir? Ahora está hablando de que la atracción magnética depende de la polarización. En este caso no estamos hablando de polarización positiva o negativa en términos espirituales, sino la polarización masculina-femenina. Recuerden que todo el universo viene de unidad, que lo pueden ver como un uno, dividido en tres o esparcido por tres, que son los principios creadores: amor, luz, libre albedrío, para proyectar 7 dimensiones, y esas 7 dimensiones se experimentan a través del 2. Entonces tenemos lo que Scott Mandelker, fabuloso erudito en la ley del 1, habla de el 1, 3, 7, 2. El 1 siendo la unidad, 3 los principios creadores, 7 las dimensiones o densidades de conciencia en este caso, o 7 dimensiones, 7 niveles, y 2 siendo el número que crea polaridad, que crea el yin yang, que crea la luz y la oscuridad, el arriba y el abajo, el masculino y el femenino. Estas son las polaridades a las que se refieren. Ahora estamos hablando de polaridades masculina y femenina, lo cual, de nuevo, son maneras de experimentarse. Todo lo que es el bien y el mal que nosotros discernimos aquí no es más que una polaridad, pero no quiere decir que el masculino es mejor que el femenino, ni el femenino que el masculino, ni el bueno, ni el malo, ni el malo, ni el bueno. Son polaridades. El positivo no es mejor que el negativo, ni el negativo que el positivo. O sea, en este caso se empieza a ver mejor lo que es el juego de polaridad en el universo, en lo que es la creación como tal y esta interacción que tenemos para tener una experiencia. Entonces, extrapolando eso, como ellos dicen, la polarización como tal a lo que es la naturaleza sexual, existen lo que es la variación entre la polarización masculina y femenina. Ahora aquí tenemos que sacar el masculino y el femenino, verlo como algo por encima de cada entidad, porque cada entidad, ya sea hombre o mujer, tiene un balance de estas energías masculinas o femeninas. Un hombre, obviamente, para los que no lo saben, tiene su lado femenino y su lado masculino. Creo que perdí a alguien de la audiencia cuando dije esto en algún video y dijo que más nunca iba a ver porque estaba sintiéndose afeminado por sentir que un hombre podía tener algo femenino. Pero de nuevo, esto no soy yo no hice la creación. Bueno, yo sí la hice porque soy el creador, pero este yo egoico que está hablando no la hizo, así que yo simplemente estoy expresando lo que es. Pero es así, todo tiene un lado masculino y femenino. Entonces el hombre tiene su lado masculino y femenino, la mujer tiene su lado masculino y femenino. Ahora, esos dentro de la entidad tienen polarización. ¿Qué quiere decir? Que hay un espectro en el cual un hombre puede sentirse mucho más femenino que hombre y se proyecta como tal. Y aquí no estamos hablando de homosexualidad. Vamos a hablar en el próximo video, que va a ser controversial de por sí. Pero estamos hablando de lo femenino que puede ser un hombre. Y todos conocemos aquellos hombres que son femeninos o muy masculinos, y aquellas mujeres que son muy femeninas o muy masculinas. A eso es a lo que se refieren cuando dicen que hay una variación de polarización masculina-femenina en cada entidad. ¿Okay? Y fíjense como dicen, sea cada entidad biológicamente masculina o femenina, independiente. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esos ejemplos clásicos del hombre
que es femenino y la mujer que es masculina. Y los opuestos también, el hombre que es muy masculino y la mujer que es muy femenina. Entonces, esa diferencia que hay crea una atracción porque hay una polaridad, ¿okay? El magnetismo que ocurre causa una atracción dependiendo de lo que la otra persona carezca. Entonces, el hombre que es femenino tiende a buscar a una mujer que sea más masculina, más asertiva, que sea más controladora en el sentido de la energía masculina, que sea más fuerte en ese aspecto. Y la mujer femenina también busca al hombre que es más masculino. Y existe incompatibilidad o falta de atracción hacia un hombre femenino. O el hombre femenino no encuentra atracción hacia la mujer femenina. Obviamente en los lados opuestos, el hombre masculino busca siempre la más femenina. Y esta es la atracción que existe natural. Entonces dicen que de esta forma puedes observar el magnetismo de dos entidades con el equilibrio adecuado, polaridad masculina-femenina frente a femenina-masculina, al encontrarse y sentir atracción que ejercen las fuerzas polarizadas una sobre otra. O sea, estas fuerzas son naturales y causan la atracción de estas dos polaridades, independientemente si es masculino o femenino. En los homosexuales, y me adelanto aquí un poco a lo que es el video que viene, también existe esto. Hay homosexuales que son muy masculinos, muy femeninos. Todos tenemos todo esto, y se busca un balance en la pareja siempre para poder tener esa compenetración o esa ¿cuál es la palabra? De complemento, esa complementación. Okay. Entonces, con esto como base podemos avanzar a la próxima parte, donde dice Ra: esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. No requiere un acto de voluntad decidir sentir atracción por alguien de polarización sexual opuesta. Ocurrirá en un sentido inevitable, dando el flujo libre de energía una vía apropiada, por así decir. Esta vía puede estar bloqueada por alguna distorsión hacia alguna creencia, condición que confirme a la entidad que esa atracción no es deseada. Sin embargo, el mecanismo básico funciona de manera tan simple como lo harían, digamos, el imán y el hierro. Ok, aquí llegamos al final de lo que es todo el contenido que tengo preparado para esta primera parte. Pero vamos a desmenuzar esto antes de entrar a las conclusiones. Y es que están diciendo: esa es la fortaleza del mecanismo de diferenciación sexual. Diferenciación sexual en las energías. Una vez más, no tiene nada que ver con el organismo biológico que representa el hombre o la mujer. Tampoco tiene que ver con la orientación sexual. Si prefiere a un hombre o prefiere a una mujer. Si existe homosexualidad, bisexualidad. Esto es lo que busca la entidad. Un balance. Y fíjense cómo esto ayuda a conocerse a uno mismo. Cuando uno sabe si uno está atraído hacia una persona más masculina o femenina, podemos ver qué es lo que nosotros carecemos y buscar nuestro propio balance. Esto se escapa, por supuesto, del tema de que estamos hablando, pero esto tiene que ver con los espejos escénicos. El tercero, en específico, donde se habla de las relaciones íntimas o relaciones humanas en cuanto a amorosas como tal. Y el balance que se busca ahí. Entonces, dicen: no requiere un acto de voluntad decidir sentir atracción por alguien de polarización sexual opuesta. Obvio, o sea, el positivo no busca sentir atracción por el negativo, simplemente está naturalmente atraído hacia eso. Y entonces el masculino busca al femenino y el femenino busca al masculino, es natural. Pero esto ocurrirá en un sentido inevitable, dando el flujo libre de energía una vía apropiada, por así decir. Esta vía de la cual están hablando se trata de lo que es el condicionamiento, como ellos dicen, creencia o condición que le diga a la entidad si esa atracción es deseada o no. ¿Qué quiere decir esto en sentidos prácticos? Que si yo, por ejemplo, soy una persona, soy un hombre y tengo una sensibilidad muy fuerte por una mujer masculina, yo voy a buscar eso en la mujer. Sin embargo, porque mi cultura machista me ha dicho que yo debo ser un hombre muy varón y no puedo tener una mujer que me domine, ¿okay? Yo voy a bloquear eso. Por dentro voy a estar locamente enamorado
de una mujer que sea fuerte, que tenga ese carácter masculino, pero por fuera voy a decir que no, y no me voy a permitir la posibilidad de dar cabida a esa atracción, de darle rienda suelta a esa atracción. Entonces, de la misma manera, muchas mujeres pueden sentirse atraídas por un hombre muy masculino, pero como estos hombres masculinos siempre han sido tildados en su sociedad o en su familia o en su cultura como unas personas indeseadas, esos hombres fuertes masculinos, entonces no va a buscar, no va a aceptar esa atracción como tal. O de repente no quieren aceptar a un hombre que sea femenino porque de la misma razón como un hombre no quiere aceptar a una mujer que sea masculina, a pesar de que esté atraído hacia eso. Esto es el condicionamiento. Claro, existen una infinidad de posibilidades de cómo la sociedad o las condiciones externas pueden limitarnos a nosotros en cómo. Recuerdo cuando adolescente que tenía atracción hacia algunas mujeres porque era mi atracción, mi balance o mi desbalance el que buscaba esa atracción de esas muchachas, pero no me lo permitía por el condicionamiento adolescente en ese momento de que tenía que existir un estereotipo específico de la mujer atractiva, y como las mujeres a las que yo no me sentía atraído no eran ese estereotipo, siempre había como una especie de temor de mostrar mi atracción hacia esa mujer, ¿no? A pesar de que me sentía fuertemente atraído, que al final yo no le paraba, y bueno, tenía mis novias de todo tipo porque lo que al final lo atraía a uno era esa parte, digamos, ese balance masculino-femenino que tienen las otras personas, y así pasó. Nunca tuve esa limitación, afortunadamente, pero sí sentí lo que era la presión social de cómo debía ser, y en muchas ocasiones lo oculté, pero al final nada, el amor siempre prevalece. El amor indiferenciado. Entonces dicen, sin embargo, el mecanismo básico funciona de manera tan simple como lo harían, digamos, el imán y el hierro. El mecanismo va a estar ahí, lo aceptes o no, vas a estar enamorado, vas a estar buscando a esa persona, y es importante escuchar a tu corazón. Escucha a tu corazón en ese caso. Ok, conclusiones. Con todo esto, estamos explorando una vez más la sexualidad desde otro punto de vista, y lo importante aquí es primero saber que todo esto está en función para conocernos a nosotros mismos. Existe, por supuesto, ya hablamos y exploramos todo lo que es la transferencia de energía sexual y la importancia del trabajo que se puede hacer con esta energía cuando es transferida de una manera genuina, real y sin ningún tipo de bloqueos. ¿Okay? Ese trabajo es de por sí, es importante, es esencial que cuando busquemos lo que es el sexo como tal, sepamos que eso es lo que estamos buscando. La mayoría, la gran mayoría, si no es el 99.9% de la población del planeta Tierra, cuando piensa en sexo, están pensando en transferir su amor incondicional, indiferenciado, que viene de las raíces de uno mismo, desde el chakra de raíz. Y teniendo eso en mente, sabemos que tenemos la posibilidad de entregárselo a otra persona. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está bloqueando? Si podemos identificarlo en nuestros chakras o nuestros puntos energéticos más bajos para no poder entregarlo. Y tiene que ver, por supuesto, con nuestra percepción de nosotros mismos y la percepción de otros yo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el sexo como tal? Como ya dije, hay demasiadas distorsiones en lo que es el sexo. Muchas prohibiciones, hay muchas limitaciones, hay una tergiversación enorme de lo que es el disfrute sexual, el placer sexual, en lo que se hace, lo que es permitido, lo que no es permitido, con quién se hace, con quién no se hace, si tengo pareja, si no tengo pareja, y todo esto, una vez más, puede ser controversial dependiendo de qué tan liberal lo quieran ver. Ra viene de una población de tercera densidad donde exploraron completamente abiertos lo que es la energía sexual, y esta transferencia la exploraron a fondo, lo cual quiere decir que en esencia, y yo soy el primero que buscaría o
aseguraría que la manera más segura o la manera más libre de nosotros poder tener esto es sin ningún tipo de tapujo sexual. Sino toda mi vida me he inclinado por ver siempre esa expresión sexual de la manera como la persona lo quiera hacer. Porque no es nada que uno esté pidiendo externamente, es algo que uno tiene interno, que puedes disfrutar simplemente con tener tu cuerpo. Es tan absurdo como ahorita te quieren decir qué poner y qué no poner en tu cuerpo. La sociedad siempre te ha dicho cómo disfrutar o cómo no disfrutar tu cuerpo. Yo, desde que tengo uso de razón adolescente, al menos en la parte sexual, he encontrado una liberación en poder expresar eso hasta cierto punto. Todos tenemos algún tipo de limitación. Y viendo, aunque sea de una manera idealista, ¿no? Y tampoco es que yo soy de los que me gusta proyectar ideales, porque los ideales son un problema en general. Pero viendo a una sociedad, digamos, ideal, que tenga una liberación sexual, y poder ver que no existe ningún tipo de problema en que la persona que sienta la atracción, fuera de todas las convicciones culturales y sociales, debe permitirse. Debe permitirse porque ayuda a la entidad a conocerse a sí misma. Y ahora, obviamente, nosotros como adultos que tenemos esta percepción, podemos retomar esa percepción que nosotros tenemos de la sexualidad, de lo que sea que sea. Cada quien tiene una definición distinta, todos crecimos con una distorsión distinta, pero retomar eso y saber cuál es el principio metafísico, no solamente en la transferencia de energía sexual y las posibilidades infinitas que existen ahí, sino también en la atracción magnética que ocurre, que nos informa de quiénes somos nosotros cuando buscamos a una persona que tiene ese balance masculino-femenino que uno desea. Podemos ver que en muchos casos la incompatibilidad de ciertas personas está justamente en que si yo tengo una atracción hacia una entidad que sea más femenina y una entidad masculina está atraída hacia mí, yo no voy a tener la misma compatibilidad, pero esa entidad conmigo sí. Y podemos ver eso. Este juego es interesantísimo para nosotros explorarnos a nosotros mismos, no tanto para explorar, porque no es una cuestión de azar ver si la otra persona coincide con uno y tiene esa atracción. Fuera, por supuesto, aquí no estamos incluyendo que son las diferencias, que si la persona es atractiva o no, ya eso es completamente estético y todo con todos nuestros prejuicios que tenemos. Pero fuera de todo eso tenemos la posibilidad de explorarnos a nosotros mismos de una manera metafísica, de ver qué es lo que nos hace falta en un lado positivo, femenino o masculino, y balancearlo de esa manera. De nuevo, pudieran extender mucho más, pero acabo de ver 1 hora, 11 minutos, 11 segundos desde que dije esto, o desde que empecé esta grabación. Así que tienen que incluir, por supuesto, la introducción y el video. Así que si incluyen eso, pueden ver exactamente que el video donde empieza después en la introducción de la animación fue precisamente a la hora, 11 minutos y 11 segundos. Eso es una sincronicidad para decir gracias siempre por ver. Recuerden, suscríbanse, denle like, notifiquen, compártanlo, imprímanlo y pónganlo en su escuela, en la universidad, en el trabajo. Pongan el canal de Gaia Despierta en todas partes, compártanlo con todos, porque no sé, ¿por qué no? Si están aquí, ¿por qué no? De nuevo, quería decir que para el próximo día vamos a hablar de lo que es la homosexualidad y otros temas de transferencia de energía sexual. Y gracias una vez más por ver. Nos vemos en ese video. Se les quiere mucho.